Hola y bienvenidos. En este video vamos a responder un par de preguntas y resolver un ejercicio de máximos y mínimos. Empezamos con las preguntas. Suponga que f es una función continua definida sobre un intervalo cerrado AB, literal A. ¿Qué teorema garantiza la existencia de un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto de f? La respuesta es el teorema del valor extremo, el cual indica si f es continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un valor máximo absoluto f de c y un valor mínimo absoluto f de d en algunos números c y d en el intervalo cerrado AB. Esto lo podemos observar en las siguientes gráficas. En la gráfica 1 y 2 observamos que puede existir, dependiendo de la función, diferentes puntos de máximo absoluto y mínimo absoluto. En la figura 3 podemos observar que una función puede tener dos máximos absolutos y un mínimo absoluto. Literal B. ¿Qué pasos daría para encontrar los valores máximo y mínimo? Los pasos serían los siguientes. Primero, encontrar los valores de f en los números críticos de f en el intervalo abierto AB. Segundo, hallar los valores de f en los puntos extremos del intervalo. Tercero, el más grande de los valores de los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto, el más pequeño el valor mínimo absoluto, y nos damos cuenta que estos tres pasos es el teorema del intervalo cerrado. Desarrollamos el primer ejercicio sobre máximos y mínimos. Encuentre los valores máximo y mínimo absoluto de f sobre el intervalo dado. La función es la siguiente: f de x es igual a 12 más 4x menos x al cuadrado y su intervalo cerrado es de 0 a 5. Como primer paso podemos graficar la función que nos dan para visualizar mejor el problema. Nos fijamos que f es continua sobre el intervalo cerrado 0 a 5. Podemos utilizar el teorema del intervalo cerrado, que lo describimos anteriormente. Como segundo paso vamos a derivar la función que nos da el problema. Entonces, luego el resultado igualamos a 0, es decir, f' de x es igual a 0. Encontramos el valor de x usando álgebra ya conocida. Puesto que f' de x existe para toda x, el único valor crítico de f ocurre cuando f' de x es igual a 0, esto es x igual a 2. Observe que este número crítico está dentro del intervalo cerrado 0,5. Ahora el valor de la función en el punto crítico lo podemos obtener de la siguiente manera. De la función original reemplazamos el valor de 2 en x y tenemos. Resolvemos las operaciones indicadas y tenemos que el valor de la función en el punto crítico es f de 2 igual a 16. Para obtener los valores de la función en los puntos extremos del intervalo reemplazamos los valores de 0 y 5 en la función original. Reemplazamos el primer valor, que es 0, entonces nos queda de esta forma. Resolvemos las operaciones indicadas y tenemos el primer valor f de 0 igual a 12. Reemplazamos el segundo valor, que es 5, entonces nos queda de esta forma. Resolvemos las operaciones indicadas y tenemos el segundo valor f de 5 igual a 7. Comparamos los tres valores encontrados, observamos que el valor máximo absoluto se da cuando f de 2 igual a 16 y el valor mínimo absoluto se da cuando f de 5 igual a 7. Este resultado lo podemos observar en la gráfica. Gracias por su atención.